Vamos a explicar una cosa que es bastante interesante, que sería el tema de cuando estamos trabajando con JavaScript, tenemos que tener en cuenta dónde tenemos los objetos. Y hay ciertos detalles que pueden ser complicados, pueden inducirnos a dudas o incluso estar clonando elementos, pero realmente no se están clonando. Nosotros estamos en JavaScript y normalmente lo que solemos hacer es, nosotros creamos una variable donde pongo información. En mi variable A tengo un string, ¿vale? Mientras que en mi variable B tengo un número. Normalmente nosotros cuando queremos hacer una copia de esa información, lo que solemos hacer es el nuevo objeto va a ser la copia del primero. Fíjense que yo aquí he hecho la copia y si yo consulto C tengo un 45, si consulto B tengo un 45. Se ha hecho la copia en principio por ahí. ¿Qué ocurre? Vamos a hacer esto con un let, ¿vale? Porque aquí es una constante y no me permitiría reasignar. Si yo intento reasignar otro número, que me está diciendo que es una constante que no se puede reasignar. Si consultamos B, nos dice que es 42 y si consultamos C, 42. Pongo 100, fíjense que me ha dejado. Si yo consulto C, tengo 100 y si consulto B, tengo 42. Usa bar sin miedo. No, el bar no se toca. El bar no se toca. Hasta aquí bien. ¿Qué ocurre? En JavaScript y en muchos otros lenguajes también pasa una cosa parecida. Cuando usamos tipos de datos un poco más complejos, como por ejemplo pueden ser los arrays, los objetos, realmente lo que tenemos es una estructura que dentro tiene más información. Es lo que se llama una estructura compleja. En el caso de JavaScript tenemos unos valores que son los denominados primitivos, los strings, los números, los booleanos, como los tipos de datos más básicos que tenemos en JavaScript. Vamos a crear un array, user, y aquí ponemos name, tipo. ¿Vale? Yo para ver los tipos de datos que tiene cada variable o cada constante en JavaScript, yo suelo usar este truquito. Fíjense que tenemos el aConstructorName que dice el nombre del constructor, que es un string. El B me dice que es un número. ¿Por qué uso el constructor name? Porque, por ejemplo, el typeof te dice que es un string, perfecto. B te dice que es un número. Si lo hago con el array, me dice que es un objeto. Si lo hago con el user, me dice que es un objeto. Es decir, typeof me va a decir los tipos de datos de todos los elementos primitivos, pero cuando sean elementos más complejos me va a decir siempre que es un objeto. Sin embargo, si yo hago constructor name, aquí me dice qué tipo de elemento es. En este caso me dice que es un array, me dice que es un objeto, una expresión regular. Miro el constructor name, me dice que es una expresión regular. Te dice exactamente qué tipo de objeto estás utilizando. Entonces, estos tipos de datos más complejos no se copian por valor como ocurre con los originales. Y lo vamos a ver ahora enseguida. Me voy a crear aquí el array y fíjense lo que vamos a hacer. Un array clonado, ¿vale? Y lo vamos a igualar al array. Para que vean qué es lo que va a ocurrir aquí. Fíjense que yo hago esto y yo puedo pensar a priori que lo que he hecho es clonar el objeto. Porque si yo lo consulto ahora, miro el array, miro el cloned array y efectivamente veo que en los dos hay un cierto array y parece que se ha clonado bien, ¿no? Pero ojo, cuidado con esto porque si nosotros hacemos esto de aquí, nos está diciendo que es igual. Pero, ojo, los tipos de datos no primitivos se copian por referencia, exactamente. Es decir, nosotros aquí lo que estamos haciendo no es consultando si tienen los mismos elementos dentro, sino que están mirando si están colocados en la misma posición de memoria, por decirlo así. Este array está colocado en una posición de memoria. Y este array está colocado en la misma posición de la memoria. Es decir, son la misma cosa. Esto donde se ve súper claro es si nosotros hacemos un cambio de este tipo. En el array clonado vamos a cambiar el primer elemento. Fíjense que el primer elemento es un 6. Y este 6 lo voy a modificar. Le voy a decir que ahora va a ser una letra. Un momento, Mans. Tú has declarado aquí una constante que se llama clonedArray y tú estás cambiando la constante. No exactamente. Hay que diferenciar dos conceptos particulares, que uno es lo que son las constantes y otro es lo que son los inmutables. Son cosas diferentes. En este caso, esto es una constante y lo que te permite la constante es que tú no puedas reasignar. En este clonedArray yo no puedo igualarlo a otra cosa. No puedo reasignarlo. Pero sí puedo cambiar las cosas que tiene dentro porque no estoy reasignando el objeto. Estoy cambiando el contenido porque no es inmutable. Pero volviendo al ejemplo, si nosotros ahora miramos el clonedArray, aquí más o menos se entiende lo que hemos hecho, ¿vale? Le hemos cambiado el primer elemento, todo va bien, es lo que, teniendo en cuenta lo que acabo de explicar, pero fíjense que lo que ocurre si miro el original. Fíjense que el original también lo tiene cambiado, es decir, este elemento es el mismo que el anterior. Antiguamente había un montón de formas de hacer esos cambios, por ejemplo, voy a ponerle un array con varios elementos por acá, vamos a poner reverse array. Aquí el que utilice JavaScript llegaría aquí y dice, vamos a poner aquí const array invertido, consulto esto de acá y parece que todo ha funcionado bien porque si te fijas, lo que ha hecho es el array original, lo ha cambiado y ahora está invertido, que es lo que quería hacer aquí, ¿no? Perfecto. Pero
ocurre una cosa, que es que si yo consulto ahora el original, vemos que el original también se ha invertido. Esto es un problema bastante grande porque el método reverse del array lo que está haciendo es mutando el original, que es una cosa que en programación no se suele ver bien. Pero ¿se les ocurre alguna forma de copiar ese objeto? Yo quiero hacer una copia del objeto, pero no quiero que se haga por referencia como hemos visto hasta ahora. ¿Vale? Yo quiero hacer un cloned array de este array de aquí. ¿Cómo se les ocurre hacer esa clonación? Una que es muy habitual era un JSON, ¿vale? Decías un JSON stringify, esto lo guardas en un texto y una vez la tienes en texto, la vuelves a pasar a otro elemento. Y como lo has hecho en 2 pasos, tienes otra estructura que no depende de la anterior. Eso es una forma que había de hacer esto. Alguien también me podría decir, bueno, pues yo utilizo una función, no sé, si nos vamos a herramientas muy conocidas, por ejemplo, hay una librería de JavaScript que se llama Lodash, tenía una función por aquí que te hace una clonación profunda. Hay unos conceptos que entran por aquí. Cuando hablamos de clonación profunda, estamos hablando de un tipo de clonación que va a empezar a entrar en todos los elementos. En este caso, va clonando todos sus elementos internos. Hermano de Johnny Depp. Si nosotros hablamos de clonación superficial, Shallow Clone, por ejemplo, estamos hablando de una clonación que solo clona el primer nivel. Si ustedes utilizaran esta librería e hicieran el clonado con esta de aquí, estarían haciendo esa clonación profunda y estaría correcto, pero tendrían que depender de esta librería. Y esta de aquí sería una clonación superficial. George Clooney. Vamos a hablar de la que estaban ustedes diciendo en el chat, de la desestructuración. Vamos a volver otra vez aquí al ejemplo y vamos a hacer esa clonación. Vamos a comprobar que efectivamente esto funciona como dicen ustedes. Const cloned array. Lo que vamos a hacer es esto de aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí exactamente? Estamos diciendo el array, que es este de aquí, desestructúralo, ¿vale? Desestructúralo es que saques todos sus elementos y los vuelves a estructurar en un nuevo array. Entonces, como lo estás desestructurando, ya no está atado como estaba antes y efectivamente, si ahora miramos aquí el cloned array, ¿vale? Vemos aquí los detalles, vamos a hacer la comprobación, vamos a cambiar el primer elemento por un 4 y consultamos el cloned array, perfecto. Consultamos el original y vemos que no ha cambiado. Pero hay una problemática, que es que imagínense este caso. Y aquí nuevamente tienes otro array. Hacemos la desestructuración, miramos aquí el clonado, parece que todo va bien, ¿vale? Están los detalles y demás, pero fíjense que esto de aquí, como es un array que no es primitivo, se está volviendo a ocurrir lo mismo de antes. Porque nosotros lo que hemos hecho es la desestructuración del primer nivel. Pero el segundo nivel se está copiando por referencia nuevamente. Entonces, si yo, por ejemplo, hago esto de aquí, le digo vete al 0, 1, 2, 3, 4, 5, del 5 que es el array, el primer elemento le digo que me lo cambie por una z. Se lo voy a decir al cloned array. Entonces, miramos ahora el cloned array, miraremos por aquí y tiene una z, pero si miramos el array original, efectivamente también tiene la z. Esto de aquí sí está clonado, pero esto de aquí, o todos los que estén en un nivel superior, tendríamos problemas. O sea, la desestructuración nos puede servir en algunos casos, pero tenemos que tener mucho cuidado si tenemos elementos de segundo nivel, que esos no se clonarían. Entonces, para evitar esto, ha entrado en juego un nuevo sistema que está muy chulo, ¿vale? Y vamos a hacerlo con este mismo ejemplo. Pero en lugar de ponerle aquí array, lo que vamos a hacer es structure clone y le paso el array. Fíjense que aquí estamos llamando a una función que es global de JavaScript, que lo que hace es clonar una estructura. Y si yo hago la clonación aquí, fíjense que ahora estos dos, en principio parece que se ha copiado. Vamos a hacer la misma prueba nuevamente. Cloned array, voy al elemento 5, ¿vale? Que es donde está el array, y al primero le pongo una z. ¿Vale? Entonces si miro aquí el cloned array, echamos un vistazo, efectivamente está la z cambiada, y si vamos al original, aquí no está cambiada. O sea, este funciona con estructuras que están un poco más profundas, ¿vale? Están a otro nivel. Es un método nativo sobre lo que es el navegador. Pero si alguien está trabajando en Node, fíjense una cosa. Voy a cambiar a la versión 16.18.0. Vamos a instalar esta. Vale, cambiamos a esa versión. Ahora tengo la versión de Node 16.18.0 y Structured Clone. Efectivamente, aquí todavía no está. Entonces, si nosotros salimos de Node y nos vamos, por ejemplo, a la 19, que es la última, ¿vale? Por aquí Getrabanco dice que a partir de la 17, ¿vale? La 17 sería inestable, la 18 sería la ideal. Si ponemos, por ejemplo, vamos a poner la 18.90, que la tengo por aquí instalada, nvm use 18.11.0. Vamos a comprobar aquí.
efectivamente, aquí ya la tengo. O sea, si tienen Node 18, bueno, 17, en el caso de que sea la inestable, o superior, ya Structured Clone existe y la pueden usar también en Node, no solo en navegadores. Vamos a ver cómo está el soporte en Can I Use de Structured Clone, por si dicen, bueno, pero esto en Safari funciona. Funciona en Chrome, en Edge, en Safari, en Firefox y en Opera. ¿Vale? Por lo tanto, hoy en día ya en navegadores actuales podemos